Para mediados del siglo XX, el origen del universo continuaba siendo una gran incógnita. Dos teorías opuestas eran partícipes de esta batalla científica: el modelo del estado estacionario de Fred Hoyle y la teoría del Big Bang de Georges Lemaître. Para poder confirmar las teorías, estas deben explicar el origen de los componentes del universo y la composición de sus elementos. Existen elementos livianos como el hidrógeno y el helio, y elementos pesados como el nitrógeno, el carbono, el oxígeno y el hierro. Expuesto a altas temperaturas, el elemento liviano del hidrógeno se fusiona para formar helio. A la vez, el helio se fusiona con elementos más pesados. Fred Hoyle propuso que la creación de todos estos elementos más pesados que el hidrógeno se produjo en núcleos estelares muy calientes a través de un proceso denominado fusión nuclear, que incluye al segundo elemento más abundante, el helio. El físico nuclear Willy Fowler y Fred Hoyle explicaron cómo hacen las estrellas para crear elementos. Pensaron que si las estrellas también producen helio, todos los elementos podrían producirse en las estrellas sin un Big Bang. Pero la teoría de Hoyle presentaba problemas importantes. Principalmente no explicaba cómo se formaba el hidrógeno, porque las primeras estrellas debieron formarse con hidrógeno ya presente. Hoyle le restó importancia al problema y sugirió que el hidrógeno y el helio existían desde siempre y que se creaban espontáneamente. Pero muchos científicos comenzaron a cuestionar la hipótesis de Hoyle. En la década de 1940, el físico ruso George Gamow también estudiaba los orígenes de los elementos químicos. Basándose en la teoría del Big Bang, Gamow predijo las proporciones relativas del hidrógeno y helio en el universo y descubrió que debía contener grandes cantidades de helio, el cual solo puede crearse mediante la fusión de dos átomos de hidrógeno. También halló que el hidrógeno representa casi el 75% de los elementos del universo y el helio solo el 25%. Gamow concluyó que las estrellas por sí solas no podrían producir tanto helio, pero que si el universo comenzó con un Big Bang denso y caliente, las temperaturas habrían sido lo suficientemente altas como para fusionar el hidrógeno con el helio. Las llamadas nubes primordiales de gas contienen la que quizás sea la proporción original de hidrógeno y helio, 75% de hidrógeno y 25% de helio. Esto plantea la teoría del Big Bang. El origen de los elementos pesados a partir de la fusión con elementos más livianos se denominó nucleosíntesis. Esta es la segunda línea de evidencia que respalda la teoría del Big Bang. Pero George Gamow fue aún más lejos. El físico George Gamow y sus estudiantes desarrollaron una hipótesis fascinante. Si el universo tenía un estado muy caliente durante el Big Bang, entonces hoy debería haber vestigios, un resplandor o ecos de esta radiación viajando aún por el universo. La temperatura del espacio exterior debería ser algunos grados mayor que cero absoluto. Un remanente de las temperaturas ardientes y abrasadoras del Big Bang. Gamow no intentó detectar ese resplandor, pero estaba detrás de algo. Pasaron 2 décadas antes de que la teoría del Big Bang pudiera comprobarse por accidente. En la década de 1960, los laboratorios Bell construyeron una antena gigante para comunicarse con los satélites primigenios. Estos instrumentos convierten las ondas sonoras en impulsos eléctricos y luego en luz en forma de microondas y ondas de radio. En 1964, los radioastrónomos Robert Wilson y Arno Penzias utilizaban la antena para observar hidrógeno en la Vía Láctea, cuando accidentalmente detectaron una señal extraña. Con la ayuda del enorme telescopio de Holmdel en Nueva Jersey, Penzias y Wilson examinaron el cielo para buscar esta fuente de ruido. Para su sorpresa, se trataba de una débil señal de radiación en todas las direcciones. Los astrónomos estaban perplejos. No conocían ninguna fuente espacial capaz de crear semejante ruido. La mayoría de los científicos la habrían ignorado,
Pero ellos sintieron que podía ser importante. Analizaron todas las causas posibles, incluso que fueran desechos de palomas sobre el telescopio. Pero descubrieron que la fuente del ruido no era artificial. Esta señal provenía de las profundidades del universo y decidieron contactar a un astrónomo de Princeton que había propuesto la teoría de que las radiaciones de microondas pueden observarse directamente. Penzias y Wilson descubrieron la evidencia contundente: el fondo cósmico de microondas, los restos de la radiación del Big Bang que el físico George Gamow había planteado a finales de la década de 1940. El fondo cósmico de microondas muestra cómo lucía el universo aproximadamente 380.000 años después del Big Bang. Antes de esa época, el universo era una oscura mezcla de partículas y radiación en forma de rayos X y gamma. Luego de 380.000 años, la mezcla primigenia se enfrió y permitió el desarrollo de los primeros átomos neutros. En esta etapa, la materia y la radiación se separaron y los primeros fotones o haces luminosos lograron atravesar libremente el universo. Esos fotones son la radiación resplandeciente que vemos en la actualidad, que ha viajado hasta aquí desde tiempos inmemoriales. Es como cuando acampas en las montañas. Te despiertas y solo ves la densa niebla de la mañana, pero luego el sol se eleva, disipa la niebla, pero las montañas no se formaron en cuestión de minutos, y tal vez algo así sucedió con el universo. Unos 400.000 años después del Big Bang, la niebla se disipó y pudimos ver las estructuras, pero creemos que estas estructuras fueron creadas en la primera fracción de segundo posterior al Big Bang. La radiación del fondo cósmico de microondas es la tercera y más contundente evidencia que valida la teoría del Big Bang. Lo que acabó con la teoría del estado estacionario fue el descubrimiento de la radiación de fondo cósmico de microondas. La teoría de Fred Hoyle no puede explicar el origen de esta radiación inactiva. La comunidad científica finalmente aceptó la teoría del Big Bang. Pero el fondo cósmico de microondas inmediatamente generó algunos interrogantes. Cuando se observa de cerca, la radiación se muestra pareja y no irregular como se esperaba. Era un obstáculo porque al observar el universo actual vemos que no es uniforme. Hay galaxias en algunas zonas y en otras no. Entonces los cosmólogos debían explicar cómo fue que estas estructuras enormes evolucionaron a partir de un estado inicial tan parejo. Durante las últimas 3 décadas, los científicos intentaron hallar leves variaciones o fluctuaciones en la temperatura que hayan quedado impresas en el fondo cósmico de microondas. Pero estas variaciones no eran fáciles de detectar desde la Tierra. La ciencia necesitaría viajar al espacio para hallar respuestas.